Bueno, está con nosotros el abogado Guillermo Pous. Seguramente ustedes han escuchado hablar de él sobre pues, litigios. Le llaman el abogado de los famosos. Así es. Y hoy está para platicar con nosotros acerca de la inteligencia artificial que está pues inmersa ya en el mundo del entretenimiento, del cine, de la música, etcétera, y que hoy simple y sencillamente es necesarísimo hablar de ello. Bienvenido, abogado. Gracias, buenos días. Gracias por estar aquí. Un gusto. Qué interesante ver estos temas porque de repente pensamos que esto no podría llegar nunca a ser un tema de un abogado que diga, con inteligencia artificial y la tecnología, y ahora vamos a pelearnos. ¿Cómo está, cuáles son las implicaciones que hoy tiene la inteligencia artificial en todos estos artistas, en poder registrar la música y la voz? ¿Cómo se hace ahora? En todo lo que se refiere a la industria del entretenimiento, por ejemplo, en la parte musical, el desarrollo de la música se puede hacer a través de inteligencia artificial. Hay ya autores que utilizan herramientas para componer la parte musical, no la lírica, algunos también la lírica, pero la parte musical, para empezar a generar, exactamente. Y hay algunos que suplen esta composición y que todo lo hacen a través de la inteligencia artificial, que es cuando entra el conflicto de ¿eres el autor o no eres el autor? Que es interesante, la tecnología a final de cuentas ha estado presente todo el tiempo. El autotune, o sea, le arreglan la voz a los cantantes, la ecualización, todo eso son trucos que se han aprendido a utilizar para mejorar pues una destreza que ya se tiene, la destreza musical. Sin embargo, la inteligencia artificial pone ahí un cuestionamiento autoral en el cual precisamente, bueno, incluso también la tecnología para suplir toda la música. ¿Eres o no eres el autor? Es decir, autor solamente se reconoce al día de hoy como a la persona física, entonces, pero tampoco se le puede reconocer coautoría porque no tienes una persona que participe cuando es una máquina, cuando es inteligencia artificial. Tendrías que determinar si la titularidad sí va a ser tuya, pero no puede ser el autor de algo que no creaste tú. Pero ¿y cómo sabes? Por ejemplo, si yo ahorita pongo, vamos a escribir una canción, quiero que diga esto, la inteligencia artificial en 2 segundos te hace una rola. ¿Quién te dice? No significa que no haya una obra. Okay. Lo cuestionable va a ser si es una obra objeto de protección porque no va a tener autor. Sí existe un contenido que puedes proteger siendo tú el titular, pero la autoría no te la podrías atribuir tú porque tú no generas. Sí puede ser de mi propiedad, quizá porque yo la produje. Tú eres el titular y decides quién y cómo se puede utilizar. No serías el autor, es decir, no serías el creador, nada más eres el dueño, el titular. Vimos ahorita en Hollywood una huelga de actores por el tema de que querían utilizar la inteligencia artificial con ellos, pero también vemos artistas como Kiss, que decía Gonzalo ayer o antier, que también proponen hacer esto. ¿Qué diferencia hay y cómo se cubren estos dos tipos de personajes? Te ahorras el pago de las regalías, te ahorras los honorarios de una persona que vas a contratar para que produzca, genere y componga. Es decir, empiezas a desplazar todo el talento, todo el capital humano y lo empiezas a suplir con la tecnología. Híjole. Y legalmente uno se puede proteger de eso, porque fue parte hablabas, Juan Miguel, de la huelga de actores en Hollywood, y parte de los acuerdos es que sí se les va a respetar, pero ¿cómo puedes saber? ¿Es legal? Sí, sí es legal. La fuerza sindical, en este caso, por un tema laboral, lo que empiezan a hacer es imponer restricciones para que no comience un desplazamiento tal que se vean afectados de una manera potencial. Pero de que lo puedes hacer y puedes echar mano de ello, por supuesto. A ver, todo esto se debe regular. ¿En México hay regulación? Como tal, de inteligencia artificial, no, lo protege la propiedad intelectual, principalmente, que son todas estas herramientas, el software que se utiliza, el desarrollo que puede haber, la implicación de las licencias que se dan para explotar este tipo de tecnologías. De manera general, lo que se genera a través de inteligencia artificial son contenidos, y esos contenidos lo que vas a buscar es la manera a través de cuál de las ramas de la propiedad intelectual puede ser protegida. Pero, a ver, ¿dónde sí existe regulación y una legislación en torno de la inteligencia Como tal, al día de hoy no existe. ¿En ningún parte del mundo? No, lo que se está buscando hacer es ver de qué manera se legisla o se regula en estos ordenamientos jurídicos que ya existen para dar protección y además establecer límites. Y a ver, justo con esto, si hoy yo como empresaria o quiero sacar la voz de una cantante en mis anuncios y en mis cosas para anunciar y la hago con inteligencia artificial. ¿Tienes la capacidad para hacerlo? Sí. Que puede tener implicaciones y puede haber una contingencia también. Es decir, tú puedes generar un sound alike para pretender que cierto artista, es decir, que simules la locución o la voz cantando de cierto artista, entonces tienes la implicación de la posible implicación de un uso de imagen no autorizado, una interpretación que pudiera ser no autorizada y además el derecho autoral de la obra que estaría cantando o que se estaría tocando. Ok, y si solo dice, ay, vean esta mañana y ponemos las voces falsas, ¿te pueden denunciar? Siempre, es decir, si tú dices,
quien lo hizo o lo dijo fue tal sin que hubiera sido, Ok. sí, claro, tienes el reclamo. Ok. Si simplemente haces ese sound alike sin vincularlo a su nombre o ninguna otra especificación de su imagen, cada quien interpretará lo que O quiera. sea, si vemos una inteligencia artificial, no sé, hace poco hubo un falso comercial con la imagen de Tom Hanks, Sí. ¿no? Nunca se dijo es Tom Hanks, se dijo es una como reproducción de Tom Hanks a través de la inteligencia artificial. Pues Tom Hanks ahí no puede demandar. Sí, porque estás explotando su imagen. Es decir, la imagen no nada más es el nombre, es cualquier rasgo que te permita identificar a alguien. Ok. Estás explotando la imagen. En su experiencia, ¿quién se beneficia más de este tipo de lagunas? Al día de hoy, ¿Y quién es el más lo que perjudicado? podríamos entender como la piratería, es decir, aquel que quiere utilizar este tipo de herramientas para obtener un beneficio principalmente económico sin pagar la licencia que respectiva. Y si una persona está de acuerdo con que se utilice su imagen hacia la posteridad, firma un contrato y entonces, ¿para quién van esas ganancias? Dependiendo con quién haya firmado el contrato y para qué uso lo permitió. Ok. Pero Está sí se está interesante volviendo también. un tema, me imagino, en el que, como decía Alejandro, habrá que regular muchas cosas, porque entonces, si no, cualquiera va a poder usar la voz y la imagen. Mira, un ejemplo, por ejemplo, de la parte positiva que preguntaban. En el documental de Anthony Bourdain, él dejó una carta, es un documento póstumo. Lo que quisieron hacer fue simular a través de inteligencia artificial la voz para que él leyera la carta. Es decir, el documento sí era de él, sí lo escribió él, y le piden autorización a la viuda para, a través de la inteligencia artificial, simular su voz y que él leyera ese documento. ¿no? Ok. Ahora el tema de Now and Then de los Beatles, en donde separan las voces de los instrumentos y logran generar una producción que no había estado terminada y con la tecnología actual para tener una mejor masterización. Esa es la parte positiva, en donde hay discos que lanzan de artistas póstumos que dejaron maquetas Claro. no terminadas y que el público piensa que efectivamente es el disco que dejó y la realidad es que están comprando nada más ecualización e inteligencia artificial y están siendo completamente engañados. Ah, pero mira, de todas maneras hay un engaño, ¿no? O sea, a final de cuentas hay positivo, es decir, pero ahí hay un engaño. En esta parte sí, es decir, y se pueden imaginar entonces, si cada uno se diera cuenta y quisiera ejercer acciones, pues cada disco comprado o cada descarga realizada es una demanda en Profeco. Ahí nosotros le estamos Claro. creyendo a Paul McCartney que tenía la autorización de John Lennon, a final de cuentas, ¿no? No. Porque tiene una coautoría. No de John, es decir, pero había un productor fonográfico, es decir, una Ok. cosa es el intérprete y sí se habían grabado las voces y otra cosa es quien tuviera los derechos del máster. Ok. ok. Ay, es un Esto tema abre del una que va a dar mucho que posibilidad, hablar. sí. Sí, va a haber muchas posibilidades con esto y hay muchas posibilidades. Yo creo que Es tendremos que complicado, seguir ¿no? platicando de Tiene esto. muchas Y más aristas, ahora que muchos empieza a salir. detalles, de cualquier manera, quien vea que es utilizado su imagen, su nombre, su voz, su trabajo, Correcto. sin su autorización por alguien más, ¿qué puede hacer? Es decir, demandar por la vía de la propiedad intelectual o la vía civil penal. Por lo pronto, ¿es la única vía? Civil penal y propiedad intelectual son las vías. Ok. Y cuidado cuando se quieran hacer los chistositos de, ay, mira, vinieron no sé quiénes y están No, y cantando ahorita en mi fiesta. en campañas Tengan políticas, cuidado. por ejemplo, ¿no? Eso Pero es- eso de los sound alike son utilizados indiscriminadamente. Sí, sí, sí. Por mal gusto, pero continuo. Abogados, gracias. Gracias a ¿Dónde te ustedes. encontramos? Así en todos lados, ¿verdad? Guillermo Pous. Ahí estás. En redes sobre ¿Verdad? todo, Sí. ¿no? Guillermo Pous. Guillermo Pous. Gracias. Vámonos a una pausa. Gracias. Seguimos en esta mañana.